¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, México. Buenas tardes, noches, España. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Una Tarde con esta producción del Centro Olof Palme México, que pone a su consideración las opiniones expertas de distinguidas personalidades en el mundo de la política, la diplomacia, la restauración, la industria del entretenimiento y otros ámbitos que son del interés de la comunidad en México y en el extranjero. En esta ocasión estamos muy contentos de recibir a Pedro Muriño, un amigo del Centro Olof Palme. Muchos de ustedes recordarán que el año pasado uno de los eventos que coordinó nuestro centro giró alrededor del análisis sobre los 30 años del fin de la Unión Soviética y todo lo que había transcurrido, todo lo que había pasado en el mundo desde entonces. Pedro nos acompañó en aquella ocasión, nos hizo una valoración sobre las relaciones de Rusia con América Latina y bueno, ahora muy amablemente en este contexto tan complicado en el que nos encontramos, nos está favoreciendo con su presencia para hablar de estas coyunturas tan complicadas. Pedro, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, por tu presencia y apreciamos mucho que estés con nosotros esta tarde, noche. Pues muy buenas tardes, muy buenos días en México. Sabes, María Cristina, que es un placer participar, conversar, platicar, como dicen ustedes en México, con ustedes, porque yo también, igual que ustedes me consideran un amigo, yo también ya les considero a ti misma, a usted misma y al Centro Olof Palme también como amigos míos. Por lo tanto, un placer. Gracias, Pedro. Quisiera invitar a nuestro amable auditorio, si lo desean, a formular preguntas, pueden hacerlo aquí mismo en Zoom o hacérnoslas llegar a través de Facebook Live. Quisiera también, antes de comenzar, hacer una breve semblanza biográfica de nuestro invitado. Pedro Muriño es emprendedor con más de 15 años de experiencia en diversas iniciativas en el ámbito de las inversiones y los negocios internacionales. Fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation, un holding empresarial de inversión con sede en España, integrado por diversas empresas especializadas en la prestación de servicios corporativos a empresas, con orientación a la internacionalización y a los mercados emergentes, la inversión inmobiliaria y el trading internacional.
fundador CEO del Atlantic Forum, con los eventos Atlantic Business Forum y Atlantic Energy Forum, miembro del Eminent Group de la Atlantic Basin Initiative de la Universidad Johns Hopkins. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios de Galicia y coordinador del Foro de Internacionalización de dicha institución, comentarista habitual para medios rusos como RIA Novosti, Russia Today, TV o Russia Beyond, The Headlines. Ha sido ponente y panelista en conferencias en Praga, en Tel Aviv, Bruselas, Múnich, en fin. Ha participado en observaciones internacionales de elecciones en la Federación Rusa, Ucrania y el referéndum en Crimea en 2014. Él es cónsul de Rusia en Vigo, en Galicia, España. Y además, bueno, él tiene una licenciatura en Derecho, una especialización en Comercio Exterior por el ISEX y en Gestión Empresarial Avanzada por la Escuela de Negocios de Abanca. Como pueden ver, pues es un experto en relaciones comerciales, económicas, financieras, internacionales, en bienes raíces, todos estos temas que son tan relevantes en el mundo de hoy. Quisiera comenzar pidiéndole a Pedro, antes de enlazar en vivo, estábamos comentando la posición de España cuando, por ejemplo, se produjo aquella Segunda Guerra del Pérsico, creo que todos la recordamos en 2003, y bueno, España participó en esta coalición multinacional con Estados Unidos y con la Gran Bretaña. En aquel tiempo, pues Estados Unidos era gobernado por George W. Bush, y bueno, en el caso de España se encontraba a cargo José María Aznar. Y bueno, comentábamos esto por las reacciones que se han venido generando a últimas fechas a raíz del conflicto actual. O sea, podemos contrastar cómo se comportó la opinión pública en aquel tiempo y cómo ahora. Podríamos atribuirlo quizá a la globalización. Las personas ahora ya son como reporteros, ¿no? Con su celular, sus camaritas, qué sé yo, la información está cada vez más al acceso, más a la mano de las personas, pero no creo que ese sea el único factor a ponderar. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo se vive actualmente en España esta crisis y qué diferencias encontrarías con lo que ocurrió en 2003? Bueno, pues las diferencias con esta y otras crisis internacionales es que, en primer lugar, aquí hay mucho más dominio en este momento de la opinión pública en un sentido. Es decir, aquí básicamente la opinión pública se ha volcado en España y en Europa en favor de las posiciones de Ucrania. Se ve a Rusia como un agresor, como un transgresor de los derechos humanos, y hay una posición mayoritariamente, pero abrumadoramente, condenando a la posición rusa. Esto es una realidad que hay que decir. A diferencia con otras intervenciones que tenían las mismas características, porque, por ejemplo, la intervención en Irak, la intervención en Afganistán, tampoco tenían el amparo de organismos multilaterales como Naciones Unidas. Fueron intervenciones en países soberanos de manera unilateral, en este caso por Estados Unidos, Reino Unido, incluso con el apoyo de España, donde no se seguía el guión tampoco del derecho internacional y donde también fallecieron miles de civiles. En el caso de Irak, más de 70.000 civiles. En el caso de Afganistán, no podría cifrar ahora el número de fallecimientos, de muertos, pero también ha sido sustancial y nunca la opinión pública española pues, ha tenido esta sensibilidad. Bien es cierto que las coberturas mediáticas de estas guerras, siendo importantes, no han tenido el despliegue que tienen en este momento. En este momento prácticamente vivimos un estado de comunicación en todo el mainstream de todos los medios de comunicación españoles, ha ayudado además por las redes sociales, donde además se destacan los aspectos más emocionales, ¿de acuerdo? Y los aspectos más emocionales despiertan siempre dos emociones a las personas, el miedo y el odio. En este caso, el odio al que se considera el agresor y el miedo, obviamente, también
porque este conflicto, a diferencia del de Afganistán o el de Irak, es percibido por los europeos, por los españoles, como algo mucho más cercano. De hecho, la frontera entre Ucrania y la Unión Europea está aproximadamente a unos 3.000 kilómetros de España. Es decir, hay personas que cogen su coche, van en un par de días y ya se encuentran allí pues, para recoger refugiados o dar ayuda humanitaria. Por lo tanto, hay un elemento sustancial que es la cercanía, la proximidad. E incluso hay otro elemento que quizás sea también la similitud. Muchos ucranianos están hablando estos días en medios de comunicación, dominan el español. La colonia, por ejemplo, de ucranianos en España es de más de 115.000, o sea que hay un número importante de ucranianos que hablan el español, que se pueden referir directamente a los medios de comunicación y son percibidos como europeos más, algo más parecido al español medio. Quizás sean estos los elementos, las diferencias que haya, como cuando hayan sido afganos o iraquíes, que son percibidos como otras civilizaciones, otras razas. Claro. Muy interesante, muy interesante. Pedro, mucho se ha hablado de que lo que estamos presenciando responde más a un reacomodo geopolítico global que a otra cosa. Y se mencionan varios elementos, por ejemplo, el declive de Estados Unidos, el ascenso de China, la aparente configuración, sobre todo en el terreno comercial y económico de un mundo bipolar, y donde Rusia reclama un espacio. Ayer, por ejemplo, participé en un foro con embajadores del Servicio Exterior mexicano y se comentaba que Rusia es un gigante económico, pero su PIB es apenas cercano al mexicano, ¿no? Entonces, se comparaban estos elementos y se hablaba de cómo se está reconfigurando el mundo y si se podría pensar que lo que está sucediendo es parte de esta reconfiguración. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Indudablemente, indudablemente. Aquí hay un punto de inflexión en la reconfiguración. Hemos visto en los últimos años un acercamiento, algo que, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría había sido también un punto de inflexión, que era cuando Estados Unidos, en época del presidente Richard Nixon, y digamos, con la idea o con el planteamiento teórico del secretario de Estado Henry Kissinger, separa a Pekín de Moscú y entiende que para ser un elemento crucial en la Guerra Fría es evitar la confluencia entre China y la Unión Soviética. Y por eso hace la llamada diplomacia del ping-pong cuando Richard Nixon visita la China de Mao y aleja, digamos, de la órbita de influencia de la Unión Soviética a China. Ahora mismo, esto, que era una de las Kissinger siempre refleja como una de sus mayores amenazas, dice que la mayor amenaza que puede tener Estados Unidos es la cercanía entre Rusia y China. Esto se ha conseguido en los últimos años. Mira, desde que se conoce la primera reunión de jefes de Estado, que se cifra en el 1300 a.C., cuando el rey de los hititas se reúne con Ramsés II para establecer el primer tratado de paz y que se considera, según muchos historiadores, la primera cumbre, digamos, política de la historia, hasta que en nuestros tiempos, en este caso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, se han reunido nada más y nada menos que en los últimos años 38 ocasiones. 38 ocasiones en los dos líderes de China y Rusia se han reunido en los últimos 8 años. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que se ha acercado muchísimo Rusia y China, y esto es una realidad. Y por otra parte está Estados Unidos, que desde el final de la Guerra Fría y por lo tanto el declive de la Unión Soviética ha vivido como la única gran superpotencia e intenta evitar el ascenso de China, aupado también con el apoyo de Rusia, y configurar un mundo más bipolar o más multilateral. Por lo tanto,
no cabe duda que los acontecimientos que están pasando en Ucrania van en esta idea principal, ¿no? de choque de civilizaciones. Sí, así se percibe y creo que ese es el tipo de explicaciones que necesitamos más en el momento actual. Te quiero preguntar algo que ha surgido mucho en México. Se ha hablado mucho en nuestro país de la importancia de tener especialistas en estudios eslavos, en estudiar más esa parte del mundo. La realidad es que tenemos muy poquitos. Sí hay personas que estudiaron en la entonces Unión Soviética, como hay personas que posteriormente a la desaparición de la URSS, también realizaron especializaciones. Y también recordamos que hubo una fuga de cerebros cuando se desintegró la Unión Soviética y muchos llegaron a México y fueron acogidos por nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, precisamente porque era un capital humano valiosísimo, ¿no? Pero aún así sentimos que el conocimiento que tenemos sobre esa parte del mundo es muy pequeño, hay muchísima desinformación, no ayudan los medios. Tenemos el embargo informativo, que al rato te preguntaré sobre eso, este embargo informativo contra las cadenas rusas. Pero, ¿cómo es en España, por ejemplo? Yo sé que ustedes tienen universidades, centros de especialización donde abordan la problemática de la región, pero ¿qué tanto las opiniones expertas influyen en la opinión pública? Porque acá realmente el papel de los especialistas parece que es marginal. Y tú hablabas ahorita de cómo se ha vuelto emocional este tema. Acá también ha sido emocional, tal vez no en la proporción que ocurre en España o en otras partes de Europa, pero creo que sigue faltando información. Entonces, me gustaría preguntarte sobre el caso español, porque España también tiene tantas empatías con México, tantas similitudes. Por favor, Pedro. Bueno, la situación en España es que en general hay unas buenas relaciones diplomáticas y políticas entre España y Rusia. No es dentro de la Unión Europea uno de los países que tenga una posición más beligerante con Rusia. Lo que pasa es que también dentro de nuestra historia reciente, como muy bien sabéis, nosotros hasta el año 1975 estuvimos en un régimen político autoritario, el del general Franco, que durante esa etapa, desde que acabó nuestra guerra civil española hasta el año 1975, no hubo relaciones con la Unión Soviética. Es decir, porque vivíamos en dos modelos políticos antagónicos. Por lo tanto, la Unión Soviética reaparece con relaciones diplomáticas en España después del franquismo, es decir, ya en la parte final de la década de los 70 y a continuación, una vez que cae la Unión Soviética, continúa Rusia. Eso también marca un poco ese impasse de varias décadas sin ningún tipo de relación, marca también el imaginario colectivo de las relaciones entre España y Rusia. Entonces, en general, en los últimos años, por la parte rusa, se estaba haciendo un empeño muy importante de desarrollar todo lo que es el soft power, ¿no? La educación, la cultura, y en muchos aspectos estaban consiguiendo cosas importantes. Desgraciadamente, esta situación está provocando una destrucción y una involución en este sentido tremendamente importante, ¿no? Por ejemplo, el Museo Ruso de Málaga, que es un ejemplo de cooperación, pues ha quedado prácticamente bloqueado y incluso se hablan de personas de voces de cerrar el Museo Ruso, ¿de acuerdo? Cuando es un ejemplo de cooperación. Aquí se está prohibiendo, por ejemplo, las actuaciones de grupos musicales porque simplemente interpreten, pues, por ejemplo, a Tchaikovsky, por poner un ejemplo. Es decir, estamos llegando a situaciones de absurdo. Entonces, digamos que los ámbitos que estaban promoviendo el desarrollo de la cultura y del conocimiento de la cultura rusa, ahora mismo, en este momento, están siendo totalmente bloqueados. Y se estaba haciendo una labor en los últimos años importante, cada vez se conocía más y mejor Rusia, pero desgraciadamente ahora mismo nos encontramos completamente bloqueados. Qué terrible, qué lástima. Fíjate qué interesante, porque es verdad, con el franquismo pues no hubo relación bilateral. En cambio, México desde 1924 reconoció a la Unión Soviética
y sin embargo la relación no se ha profundizado conforme a la antigüedad, me refiero, ¿no? O sea, sí ha crecido el comercio en los últimos años, pero qué curioso, es interesante. ¿Cómo ves la relación ahora entre Rusia y América Latina? Ya nos dijiste cómo se ha desarrollado esta percepción en la sociedad española a la luz del conflicto y lo emocional que es, pero ¿cómo ves las relaciones Rusia-América Latina en esta coyuntura en particular? Pues bien, obviamente la Federación de Rusia, con la situación que va a tener a presente y de futuro, especialmente con el mundo occidental, Estados Unidos y la Unión Europea, va a tener que concentrarse en sus relaciones bilaterales con otros espacios del mundo. Indudablemente, hemos hablado antes de China y de lo que es el continente asiático. Hoy el peso del mundo ya no está en el Atlántico, ya está en el Pacífico y, por lo tanto, Asia es importantísimo para los rusos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las relaciones políticas. Pero también es muy importante y no va a dejar y va a incrementar la importancia todo lo que es el Oriente Medio. Ninguno, por ejemplo, ha sido significativo que un país como Emiratos Árabes Unidos se haya abstenido en la votación del Consejo de Seguridad en la resolución, digamos, en contra de la intervención militar rusa en Ucrania. Ha sido uno de los 3 países que se ha abstenido. La propia Arabia Saudí no ha respondido a la llamada americana de incrementar su producción petrolera para mitigar los efectos, digamos, de esta crisis en el mercado. Es decir, el propio Oriente Medio. Israel, un gran aliado estratégico de Estados Unidos, está teniendo un papel de mediación entre Ucrania y Rusia y por el momento se ha negado a establecer ningún tipo de sanciones económicas a Rusia. Y obviamente Iberoamérica y África, que también están llamadas a incrementar el protagonismo y unos recursos que además Rusia, al no poder tener impedimentos en el comercio y en las relaciones normales con Europa, pondrá mucho más tiempo, énfasis y recursos en la relación con Iberoamérica y con África. Sí, también aquí me gustaría hacer una matización. Como sabes muy bien, y esto es una realidad, es que cada superpotencia o cada potencia hegemónica tiene unas zonas de influencia. Podemos decir que el este de Europa es una zona de influencia, en este caso, de la Federación Rusa. Y como vosotros sabéis muy bien, la potencia dominante en el continente americano, los Estados Unidos de América, ya desde hace muchos siglos tienen una doctrina que se llama la doctrina Monroe, de América para los americanos, pero para ellos, no para el resto de americanos, sino para los Estados Unidos de América, y por lo tanto no llevan bien, digamos, la relación que está en los últimos años estableciendo tanto China como Rusia con el continente americano. Y por lo tanto creo que todavía esto va a llevarse de peor forma por la diplomacia y por las acciones americanas, y esto también va a ser un elemento significativo en las relaciones futuras entre Rusia y, en este caso, el subcontinente iberoamericano. Bien, Pedro, quiero preguntarte sobre las consecuencias, más allá de lo militar, de lo bélico, de este conflicto, porque creo que efectivamente las imágenes de los ataques y todo esto, pues no nos permite dimensionar propiamente lo que está ocurriendo. Y sin embargo, hace un momento tú referías toda esta recomposición geopolítica, entonces estaríamos obligados a hacer un análisis más profundo, más allá de la mediatización de un conflicto. En este sentido, ¿qué consecuencias ves para Rusia y para Europa y para el mundo en razón de este conflicto? Tú que has trabajado los temas económicos y que los manejas al dedillo, ¿cómo ves las consecuencias económicas, comerciales, etcétera, de este conflicto? Pues favor. Mira, me alegra de que me hagas esta pregunta, porque yo como español de nacionalidad que soy y como orgulloso español que me siento, nosotros los españoles fuimos los que inauguramos la globalización.
hace 5 siglos atrás. Es decir, cuando llegamos a América y cuando hicimos la primera circunnavegación de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Es decir, a partir de ahí nosotros, digamos que establecimos las primeras bases de lo que es la globalización, del intercambio económico a nivel de todo el planeta. A partir de ahí todos los pueblos europeos nos siguieron, fueron los españoles, fueron los portugueses, después fueron los holandeses, por ejemplo, la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Los británicos, etcétera, etcétera. Es decir, llevamos poco a poco, durante décadas y siglos, un proceso de globalización que en la última parte del siglo XX y en la primera parte del siglo XXI se había acentuado mucho, la interdependencia. Pero esto en 2020, en marzo del 2020, ha empezado a quebrarse, ¿de acuerdo? Se quebró con la crisis del COVID, cuando de repente el comercio internacional se cerró, los estados se cerraron en sí mismos, no hubo esta movilidad en el comercio entre las personas y demás, y ya empezamos a tener una crisis en el paradigma, ¿no? Porque ya empezamos a tener problemas en las cadenas globales de suministros. Ya nos dimos cuenta, por ejemplo, los europeos, que no teníamos capacidad de producir lo más mínimo, cosas lo más sencillas, como unas mascarillas, como unos EPIs, pues no había capacidad de producción. Y por lo tanto ya hubo voces que se empezaron a plantear esto de la globalización y empezar a hablar de bloques económicos, ¿de acuerdo? Y esto es una tendencia que venía. Ahora mismo, ya quizás desde anterior al COVID, en el año 14, y anteriormente, en el año 14 digo porque es cuando se establecen las sanciones económicas después de el referéndum de Crimea y por tanto la anexión de Crimea, las sanciones económicas a Rusia, ya también Rusia y las potencias, en este caso emergentes como China, perciben que el orden económico que nos dio Bretton Woods, donde el dólar, por ejemplo, es la moneda del comercio internacional y donde las instituciones como el FMI y el Banco Mundial o incluso otras instituciones como el SWIFT están al servicio de una parte de los países y no tienen una gobernanza global, esto ya plantea resquemores o supuestas disensiones con el orden económico mundial. Esto ahora se va a intensificar mucho más, ¿de acuerdo? Donde ahora países como Rusia se ven privados, por ejemplo, de parte de sus reservas porque están depositadas en bancos internacionales. Esto va a generar un efecto de desconfianza en las relaciones internacionales, en el uso del dólar, etcétera, etcétera, que probablemente harán quebrar el orden establecido hasta este momento y generarán un nuevo orden, donde, por ejemplo, la presencia del yuan chino va a ser mucho más importante, de las criptomonedas. Vamos a ver cómo vamos a convivir en Occidente con inflaciones importantes, porque vemos dónde están las materias primas, que no queremos comerciar con esas materias primas porque supuestamente vienen de Rusia, pero generamos obligatoriamente un efecto inflacionario en los países que sí que tienen esas materias primas. Y por lo tanto hay un cambio de los paradigmas económicos que vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años de manera significativa. Sí, se veía venir. Yo creo, Pedro, que estaba recordando mientras te escuchaba la crisis financiera de 1994-1995, que fue muy severa en México, tuvo impactos globales, se cuestionó mucho la capacidad de respuesta de los organismos financieros internacionales y de ahí en adelante ha sido, digamos, una crítica constante a su manera de operar, a la capacidad que tienen también de prevenir este tipo de situaciones y a la exclusión que también se promueve respecto a la mayoría de los miembros. Nosotros recordamos también cómo se toman las decisiones en el Fondo Monetario Internacional.
Pedro, hace algunas semanas tuve la oportunidad de conversar en este mismo espacio con el representante de la Fundación Konrad Adenauer en España y Portugal, y el tema de la conversación fue el retiro de Angela Merkel. ¿Por qué mencionamos a Merkel? Bueno, es una de las grandes figuras de la política europea y mundial. Ella ya no está y bueno, hay algo que me decía el colega de la fundación a propósito de cómo se sentían los alemanes por la salida de Merkel. Él hablaba de orfandad, decía, los alemanes nos sentimos un poco huérfanos ahora que sabemos que ella se retira. Yo creo que esa orfandad se siente ahora mucho en todo el mundo por la enorme capacidad de liderazgo de Angela Merkel, pero también su interlocución con Rusia. ¿Qué capacidad, te pregunto, tú que estás en Europa, que estás en España, qué capacidad de interlocución tiene en estos momentos Europa con Rusia, considerando que Merkel no está? Y bueno, por supuesto tiene un sucesor, el señor Olaf, pero a ver, ¿en qué términos se puede entablar, por ejemplo, un diálogo? Porque cuando se discuta la paz, el cese al fuego y demás, evidentemente Europa tendrá que acompañar este proceso. ¿Y quiénes serán los interlocutores, Pedro? Pues desgraciadamente no estamos, primero, no somos actores principales, somos actores secundarios. Es decir, en este film de Hollywood, nunca mejor dicho, el actor principal es Estados Unidos. Y los actores secundarios o de reparto somos los europeos. Y además, creo que en este momento, como tú muy bien decías, por encima de ser actores de reparto, actores secundarios, ni son actores que puedan aspirar al Oscar, al mejor actor secundario. Es decir, el comportamiento, los intereses estratégicos de Europa no coinciden para nada con los de Estados Unidos. ¿De acuerdo? En esta crisis, por ejemplo, se percibe de una manera clara. Desde el punto de vista de la seguridad, es evidente. Es decir, este conflicto, incluso si escala, puede ser terrible desde la perspectiva europea, porque es otra vez traer la guerra a Europa, al continente europeo, e incluso a países de la propia Unión Europea. Y ya no te quiero decir nada si este es un conflicto que escala, con además, en este caso, con Rusia, con la OTAN, con el resto de países europeos. Solamente en el caso de Rusia es un país con 6.800 cabezas nucleares. Esto da vértigo y ojalá sea no más que una mala pesadilla. Entonces, por lo tanto, en seguridad ya estamos perdiendo. En términos de crisis migratoria, crisis no de inmigración, porque no son inmigrantes por razones económicas, pero sí por razones de la guerra, por lo tanto, tienen un estatus de refugiados políticos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cifras de millones de personas. Por lo tanto, también es otro gran problema para la Unión Europea. Y en materia económica, este es un drama. Es decir, es un drama porque la relación económica entre Europa y Rusia es un comercio bilateral de más de 300.000 millones, pero en aspectos como la energía es crucial. Es decir, la economía europea sin la energía rusa en el corto y en el medio plazo colapsa. Por lo tanto, el protagonismo, digamos, de los líderes europeos debería haber sido mucho mayor. Ha habido intentos por parte de Macron, pero no han sido lo suficientemente importantes y además no han conseguido lo que tendríamos que haber conseguido, y es decir, llegar a una solución diplomática sin llegar al conflicto. Por lo tanto, yo tengo que ponerle una nota de suspenso y de suspenso además muy deficiente a los líderes europeos. Y desgraciadamente no veo liderazgo entre los jefes de Estado y los de las instituciones comunitarias para sacarnos de este atolladero. Terrible, terrible, Pedro. De hecho, nos llegó una pregunta relacionada con esto y la pregunta es si tú estimas que, dado que Estados Unidos está estirando la liga
en la relación con Europa, siendo Europa quien recibe mayormente las consecuencias del conflicto, si esto derivara en un alejamiento o una ruptura entre los europeos y Estados Unidos, trátese de la OTAN específicamente. Pues si me permites, y respondiendo a esta pregunta con el paralelismo de la guerra de Irak, fíjate el comportamiento tan distinto que tuvieron los líderes europeos en la guerra de Irak. Tanto el presidente francés Jacques Chirac, conservador, como el socialdemócrata alemán Gerhard Schröder se opusieron completamente a la política americana, a la acción militar americana en Irak. No hicieron seguidismo. Obviamente, el fiel aliado británico, los anglosajones, que sabes que siempre actúan solidariamente, sí, Tony Blair, y en este caso, digamos que el elemento de ruptura europeo fue José María Aznar, como presidente de España, que sí que se alineó conjuntamente con algunos otros países como Polonia, que también son un tradicional aliado norteamericano en Europa. Pero el corazón de Europa, que es sin duda alguna Francia y Alemania, como las dos mayores países, las dos mayores economías, en aquel momento tuvieron una posición diametralmente distinta a la de Estados Unidos en cuanto a que entendían que no había razones, que las formas no eran las correctas, se estaba vulnerando el derecho internacional, etcétera, etcétera. En este caso no es así. Es decir, por ejemplo, para mí como ciudadano europeo, me pareció tan triste cuando en los días previos al comienzo del conflicto, en una visita del canciller federal alemán a Estados Unidos, el propio presidente de Estados Unidos dice categóricamente que una de las consecuencias de una posible intervención rusa en Ucrania va a ser la no autorización del Nord Stream 2. Es decir, cuando ni el presidente de Estados Unidos tenía competencia, ni nada que le incluía a él. Es decir, era un gasoducto, en este caso entre Rusia y Alemania, que afectaba a la soberanía alemana. El presidente, el canciller federal, el primer ministro alemán, callado, silente, no dice absolutamente nada. Esto realmente es una posición, desde mi punto de vista, patética, que manifiesta una inoperancia y una falta de liderazgo europeo que, desde luego, Schröder o Chirac no hubiesen consentido. Yo sé que el hubiera no existe, pero ¿tendríamos esta crisis si Angela Merkel siguiera siendo lideresa en Alemania? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Angela Merkel ha sabido, primero, Angela Merkel ha sido inteligente. Y es decir, tú en las posiciones de conflicto, ella como alemana sabe que la Segunda Guerra Mundial comenzó después del Tratado de Versalles, cuando las condiciones que se le imponen a Alemania son tan leoninas que genera el germen del nacionalismo alemán y genera el germen del nacimiento del nazismo. Por lo tanto, Angela Merkel también sabe que en el año 90, ella que además fue ciudadana de Europa del Este, es decir, porque ella se crió en lo que era la República Democrática Alemana, es decir, conoce un poco la mentalidad más cercana a la mentalidad de los rusos, los conoce porque vivió en un país de la órbita soviética, sabe que en el año 90 cae un sistema, que es la Unión Soviética, pero no cae el orgullo de un pueblo, no cae, digamos, su ambición de gran país o de potencia, como es el caso de Rusia. Y por lo tanto, ella siempre ha tenido la idea que acercar a Alemania como el corazón de Europa occidental con Rusia en términos económicos, en términos políticos, es bueno para el conjunto de Europa. Y por eso la relación ha sido muy estrecha. Simplemente separar, enfrentar, romper los puentes entre Rusia y Europa occidental traerá más peligro a los europeos, tendrá más conflicto a los europeos y nos generará más
situaciones conflictivas con los europeos. Indudablemente, generar puentes es lo que ha hecho, por ejemplo, que entre franceses y alemanes, que durante siglos, durante décadas, se hubiese matado en guerra tras guerra, y ahora es completamente imposible. Es decir, tenemos que generar esos puentes con Rusia, no romper los puentes con Rusia. Claro. Entonces, haríamos eco de aquello que comentaba el representante de la Fundación Adenauer cuando decía que estamos huérfanos sin Angela Merkel. Faltan liderazgos, Pedro. Vemos una ausencia tremenda de liderazgos. Yo te lo digo con franqueza. Yo observaba a Donald Trump y cómo insultaba a la OTAN y cómo se peleaba con los aliados. Y yo esperaba mucho más de Biden. Yo esperaba que no solo se reconciliara con los aliados, sino que proyectara liderazgo y tomara buenas decisiones, pero claramente creo que no ha sido el caso. Qué terrible. Faltan liderazgos. Tenemos una crisis tremenda de liderazgos en todo el mundo. Te preguntan sobre lo que busca Rusia en este conflicto. ¿Cuáles son los intereses? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que se propone en este conflicto? Bueno, básicamente las motivaciones están encima de la mesa. Es decir, hay una motivación geopolítica que es difícil de entender en este momento, cuando hay conflicto, cuando hay muertes, cuando hay desgracia humana, y yo en ese sentido pues no tengo mucho que decir. La verdad es que a mí también me puede todo este sufrimiento, pero digamos que alejándolo y apartando e intentando explicar las razones y las motivaciones, lo que hay es un argumento geopolítico donde Rusia obviamente se considera, en primer lugar, maltratado. Es decir, en el año 90 cae un sistema político, pero hay por debajo hay un sustrato que es la idea de Rusia, la gran Rusia, que viene ya de la época del Imperio ruso. Obviamente, ellos tienen dentro de la Unión Soviética y de lo que eran los países del bloque del Pacto de Varsovia, no es lo mismo la relación, por ejemplo, con Hungría que, por ejemplo, con Ucrania. Dentro, digamos, de las repúblicas, primero, los países accedieron, digamos, que a los países que no eran parte de la Unión Soviética entraran en la zona de influencia de Europa Occidental, por vocación, por tradición, por historia. Los Polonia, Hungría, Rumanía, etcétera, etcétera. Obviamente, esos países ya se han adherido a la OTAN y a la Unión Europea. En este caso, en el caso de la OTAN, ya ha habido 5 ampliaciones al este, cuando las promesas que se habían hecho es que no iba a trasladarse, digamos, la OTAN, porque ya no había enemigo, porque ya Rusia no se consideraba un enemigo, hacia el este, no pasarían de Alemania. Pues no ha sido el caso. Se ha trasladado 5 ampliaciones, 14 países. Pero digamos que lo que es ya unas líneas rojas es lo que en Rusia ya consideran parte de su esencia nacional, que es Ucrania y que es Bielorrusia. Porque eso es la idea de los pueblos eslavos. Es decir, incluso el concepto, el origen de Rusia es en el Rus de Kiev. Es decir, por lo tanto, para ellos eso es casi como provocar una división entre hermanos. Por lo tanto, es una línea muy, muy clara, muy roja, muy establecida, que llevan 25 años diciéndolo, que en los últimos meses lo han dicho de manera muy clara, y que permítanme, yo creo que los que tienen que tener una sensación ahora mismo realmente de frustración son los ucranianos, porque realmente han sido instrumentalizados, usados y engañados. Decía Zelensky, no lo digo yo, lo decía Zelensky, que ahora nos vemos solos. Ninguno de estos países que alentaba a tener una confrontación o una posición fuerte con Rusia, ninguno de ellos ha salido a su apoyo. Ninguno ha mandado sus ejércitos, ni un solo soldado, ni uno solo. Le mandan armas para que el pueblo de Ucrania siga luchando, pero las muertes van a ser ciudadanos ucranianos. Por lo tanto, también tienen que pensar ellos. Tienen que pensar si han sido instrumentalizados, si han sido utilizados y si han sido engañados. Que se lo pregunten también. Claro.
Te hacen una pregunta muy interesante, retomando esto que mencionas de la falta de liderazgos de los líderes europeos. Si China puede ser la clave para acompañar una negociación que pueda llevar a que se llegue a detener el conflicto y se firme la paz. ¿Qué piensas al respecto? Indudablemente que sí, China tiene una relación muy estrecha, muy importante y es un best friend, ¿no? Un buen amigo, en este caso, de Rusia y tiene influencia. Pero no nos equivoquemos, los que también tienen que aceptar son los ucranianos. Y quien toma las decisiones en Ucrania no es Zelensky, es Biden, es Washington, son los americanos. Y los americanos también tienen que tener una voluntad. Mira, esto era tan evidente que un conflicto que es en Ucrania, ¿quién se ponía a negociar con Lavrov? Biden con Lavrov, los rusos con los americanos. Ni tan siquiera los americanos decían, no, que vayan a negociar los ucranianos. No, han negociado directamente, porque quien manda en la OTAN son los norteamericanos. Quien tiene la posición decisiva para también permitir que los ucranianos cedan o no en las negociaciones son los propios ucranianos. Por lo tanto, yo creo que indudablemente China, pero indudablemente Estados Unidos. Estados Unidos tiene que, en algún momento, decirle a Zelensky que tiene que dar concesiones, porque indudablemente en los términos anteriores a la intervención militar ya están superados. Es decir, no hay una intervención militar para llegar a los puntos de negociación previos. Por lo tanto, ahí es indudable que Estados Unidos también tiene que convencer a los ucranianos de que tienen que ceder. Claro, es verdad. Incluso un poco antes del 24 de febrero se llamaron por teléfono. Putin llamó a Biden y le pidió las garantías de que la OTAN no se iba a ampliar a Ucrania y Biden dijo que no le podía dar las garantías. Es cierto, las negociaciones siempre han sido entre Rusia y Estados Unidos. El primer presidente de Estados Unidos que lleva la ampliación de la OTAN a Ucrania y a la ex república también soviética de Georgia es George Bush en el año 2008. No viene de hace 2 días. Ya en el 2008 se planteó que había muchos líderes europeos que consideraban esto un error, porque obviamente, e incluso muchos también geoestrategas y académicos norteamericanos lo han llegado a calificar como el mayor error que podría hacer la política estadounidense, es decir, la extensión de la OTAN a las puertas de Rusia, que nos podría llevar a consecuencias trágicas. Pues está escrito y yo creo que efectivamente el tiempo ha quitado y dado razones. En este caso las ha confirmado. Sí, hace unos días me mandaron reflexiones de Kissinger sobre todo los reacomodos geopolíticos después del colapso soviético y él mencionaba que sería un error estratégico incorporar a Ucrania a la OTAN. Lo decía Kissinger, ¿sí? Pero creo que a veces los líderes estadounidenses lo leen. Si me permites, y perdóname por la interrupción, Kissinger ha dicho 2 cosas muy interesantes en relación a Ucrania. Esta es una de ellas, y la segunda, la que antes mencioné, que bajo ningún concepto Moscú podía acercarse a Pekín, que eso era una amenaza estratégica para Estados Unidos que no podía permitirse. Y yo creo que todo lo que está haciendo en los últimos años la política norteamericana, la política exterior de Estados Unidos, ha conseguido que una relación que era conflictiva, porque también hay puntos de discordancia entre China y Rusia, hasta 38 reuniones de jefes de Estado. 38 reuniones, es decir, es que ha provocado casi que haya cemento entre la relación entre China y Rusia. Es impresionante, Pedro, porque en la Guerra Fría llegó un punto tan bajo de la relación entre la Unión Soviética y la República Popular que incluso degradaron la relación a nivel de más bajo en embajadas, pues no rompieron, pero era una relación bastante mala, que se fue recomponiendo con el colapso soviético y porque también China estudió mucho lo que pasó con la desintegración soviética, ¿no? Pero ha sido... Fíjate, hablando de liderazgo,
Y Claro, hablando de de liderazgo, de esos políticos líderes, por ejemplo, un presidente tan denostado como Richard Nixon, fíjate la inteligencia, como él, aconsejado por Kissinger, entendió, claro, que una alianza entre la República Popular y la Unión Soviética era imbatido, un presidente tan republicano, tan de derechas como Kissinger, se presentó en la China de Mao. Es decir, porque tenían esa visión de liderazgo a largo plazo. No estaban como ahora los presidentes en la red social, en la inmediatez, en la encuesta de la semana. Tenían una visión a largo plazo. Fíjate, un presidente como Richard Nixon, aconsejado por Kissinger, ya me dirás qué peligroso comunista es Henry Kissinger. Pues no, ellos pero sabían que esa alianza era muy peligrosa para sus intereses y la provocaron la división. Fíjate, en cambio, los actuales presidentes de Estados Unidos, lo único que consiguen es argamasa, cemento entre esa relación. Me queda esta sensación, Pedro, de que China ha sido oscilatoria. O sea, primero Estados Unidos buscó acercamientos con China, los tuvo, logró acceder al mercado chino, hizo negocios con China, generó una interdependencia, porque ese es otro tema también importante, lo interdependiente y dependiente que es Estados Unidos de China, la teneduría de bonos de deuda de Estados Unidos que tiene China, es impresionante. Pero a la par, hemos visto un deterioro de la relación política, vaya, impresionante. Y ver al mismo tiempo este acercamiento y dijiste 38 encuentros entre Putin y Xi Jinping, o bueno, y los líderes chinos, impresionante, ¿no? Yo estaba impresionada en México, ahorita estamos conmemorando 50 años de relaciones diplomáticas México-China. Y en el gobierno anterior tuvimos 7 encuentros en distintos foros, no solo visitas de Estado, entre el presidente Peña Nieto y China. Yo decía, wow, ¿cuántos encuentros? Pero ahorita que mencionaste lo de los 38, bueno, pues eso no tiene parangón y habla, obviamente, de un entendimiento. Eso te marca el nivel de la relación y del estrechamiento. No es un tema que se lleve fraguando 2 semanas para aquí o en esta crisis. Es decir, hay un acercamiento estratégico que ya viene de años atrás y que se ha intensificado desde el 2014. Y obviamente eso está ahí y pesa encima y va a seguir pesando, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver cómo quedan estas relaciones económicas internacionales. Por ejemplo, si los chinos empiezan a vender sus bonos americanos, porque empiezan a respaldar, por ejemplo, mucho más en las materias primas. Es decir, aquí había, ya sabes que, por ejemplo, el patrón oro fue muy importante en la política monetaria, que era el patrón de Bretton Woods, ¿no? Del primer acuerdo, es decir, donde el dinero estaba respaldado por el oro. Ahora ya hay quien habla de que las materias primas son el nuevo oro. ¿Y quién tiene materias primas? ¿Y quién tiene acceso a la financiación de esas materias primas? Si China financia todo el desarrollo de las materias primas rusas, esos bonos son mucho más sólidos, están respaldados por materias primas. Yo, si fuera el Tesoro chino, estaría vendiendo los papelitos americanos de los bonos y pensando mucho más en esa emisión de bonos basados en las materias primas, que es un paradigma mucho más sólido. Sí, Pedro, te mandan felicitar, dicen que es formidable toda la información que estás proporcionando para responder a todo el bloqueo informativo que estamos viviendo. Te preguntan sobre el bloqueo informativo, porque, bueno, sabemos que Occidente decretó este bloqueo a agencias informativas de Rusia. ¿Qué tanto afecta esto? Te preguntan, a la formación de opinión pública en el mundo sobre el conflicto. Bueno, yo en primer lugar me quiero solidarizar con esta censura, porque yo soy un colaborador habitual tanto de RT, el canal en español, como Sputnik. De los dos soy colaborador habitual durante muchos años y por lo tanto yo soy un censurado más. ¿De acuerdo? El bloqueo es absoluto en las cuentas oficiales, ni por redes sociales podemos acceder, ni YouTube, absolutamente nada. Pero para mí lo significativo es más que el fondo,
es la forma. Es decir, durante muchos años se nos ha dicho que Occidente, del cual formamos parte los españoles, los europeos, tenemos una superioridad moral, porque nosotros somos democracias plenas, donde, aparte de la elección libre de los ciudadanos que podemos ir a votar, hay unas características de las democracias occidentales que son los derechos humanos, los derechos de libertad de prensa, etcétera, etcétera. Esto se ha caído la careta. Es decir, ya no hay libertad de prensa. Ya los políticos europeos piensan por mí. Me dicen que eso es propaganda. Yo con 18 años o más o con mi formación, no sé, ya no tengo que pensar si esto es propaganda o información, si esto me convence o no me convence. No, no, ya me impiden porque es propaganda. Entonces, nos igualan a lo que ellos llaman regímenes autoritarios. Por lo tanto, no hay esa superioridad moral. No solo eso, es decir, estamos hablando de la libertad de prensa, de la libertad de comunicación. También te diría la propiedad privada. Yo me hacía gracia cuando hace unos años la gente aquí en España y en Europa se escandalizaba por el expropiese de Chávez en Venezuela. Ahora hemos hecho lo mismo. Ciudadanos rusos, por el mero hecho de tener pasaporte ruso, sin ningún tipo de procedimiento, porque se les llama oligarcas, se les priva de su derecho a la propiedad, de yates, mansiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No hay un procedimiento, nadie ha hecho ningún tipo de... Es decir, es información. No, que nuestros servicios de inteligencia establecen que estos activos están en manos de estos señores y estos señores son amigos de Putin. Hombre, es decir, yo creo que la involución de la Unión Europea y de Occidente, digamos desde el punto de vista formal, es gravísima. Es decir, y se han sacado la careta. Entonces, no puedes cuestionar a China o no puedes cuestionar a Rusia o quien quieras y tú aplicar lo que estás cuestionando de otros países. Es decir, eso para mí es lo más grave de esta situación en este momento, la involución. Porque fíjate, además yo soy de los que en España digo que no hay, que es un falso debate, un falso dilema entre democracia y autocracia. Porque a mí muchos españoles siempre me dicen, bueno, es que tú eres cónsul honorario de un país que es una dictadura, una autocracia. Y yo digo, mira, no. No, ese debate, ese dilema es falso entre democracia y autocracia. Lo que hay es distintas civilizaciones, ¿de acuerdo? Y el modo de entender, por ejemplo, del mundo islámico, del mundo árabe, determinadas instituciones no es el mismo, no es ni misma escala de valores. Eso es lo que se llama el relativismo cultural. Hay distintas culturas, hay distintas civilizaciones y el problema es que los europeos, los occidentales, somos etnocentristas. Pensamos que lo nuestro es lo único bueno y que los demás tienen que replicar nuestro modelo de sociedad. Y oiga, pues no todas las civilizaciones del mundo quieren tener el mismo modelo de sociedad. Y voy a decirte una cosa más. Mira, no sé, por ejemplo, en México, pero en España, nuestra supuesta superioridad moral hace que, por ejemplo, las personas que más quieran imitar los jóvenes españoles no sean científicos como tú o académicos. No, no. Los españoles, los que quieren imitar son a los youtubers, a la gente de Twitter, pues por ejemplo un futbolista que meta muchos goles y gane muchos millones, a gente de lo que aquí llamamos en España el corazón, es decir, personas hedonistas, personas que no hacen nada por la sociedad. Esos son los paradigmas de muchos jóvenes y esos son los modelos de sociedad que en España, por ejemplo, son los seguidos por los jóvenes. Hombre, tenemos que pensar un poco si nuestra escala de valores y si las sociedades que estamos haciendo en Europa, que son sociedades de relativismo moral, absolutamente en todos los aspectos, no sabe si hay derecho a la vida, porque ahora viene la eutanasia, ¿no? Es decir,
y queremos darle un discurso de hegemonía y de superioridad moral. Yo sinceramente como español, como occidental, soy un poco más prudente y creo que lecciones las justas. Pedro, has tocado temas torales. Ahora que mencionabas lo de España y de los modelos aspiracionales para los jóvenes, yo tengo que decir que el caso mexicano es triste porque lamentablemente muchos modelos aspiracionales son narcotraficantes, delincuencia organizada. Muchos jóvenes ven que pueden tener dinero, que pueden tener bienes si se dedican a la delincuencia organizada. Y eso es muy terrible, porque esto vuelve al tema este de los liderazgos. ¿Quiénes son las personas que nos inspiran? ¿Quiénes son las personas que nos motivan? Son narcotraficantes, son youtubers, son estrellas del fútbol, y cuál es su contribución real a la sociedad. Ese me parece un tema fundamental que pocas veces se aborda, Pedro. Yo a lo mejor, perdóname, los rusos y los chinos no aspiran a que a su sociedad pues quiera emular a Kim Kardashian, por poner un ejemplo, o a cualquiera de estas celebrities. Y a lo mejor cuestionan en ese sentido nuestra escala de valores. Claro, sí, lo de las Kardashian personalmente me parece absurdo, pero bueno, cada quien. Bueno, Pedro, nos estamos acercando al final de la entrevista, ha sido fabuloso, pero hay un par de preguntas que no quisiera dejarte ir sin formularlas. Una, te preguntan si tú consideras que con esta crisis se estigmatizará aún más a la vacuna Sputnik. Eso es una pregunta muy interesante, porque, bueno, por ejemplo, hay varios países en el mundo que no aprobaron la vacuna Sputnik porque la Organización Mundial de la Salud no la aprobó. En México sí, de hecho están ahorita inmunizando con el booster shot a muchísimos jóvenes, pero ¿crees que esta guerra estigmatice aún más el uso de esta vacuna? Pues fíjate, esto va en relación a lo que comentábamos antes de los paradigmas y de la ruptura de la globalización. Si en una crisis como fue la del COVID, que era una pandemia que nos afectaba a todo el mundo, cuando la supuesta solución del problema y de la pandemia eran las vacunas, llegaron a imponerse los criterios geopolíticos y en este caso en los espacios occidentales discriminatorios hacia Rusia, cuando era de necesidad y imperioso, necesidad para el conjunto de las sociedades por razones de salud, pues las vacunas, quiere decirte que ya la geopolítica y la política lo impregna y lo contamina todo. Obviamente, claro que sí, que va a salir también afectada. La peor percepción, si yo ahora mismo intentase registrar la vacuna Sputnik, si no se deja interpretar a Tchaikovsky por una orquesta de cámara, imagínate una vacuna. Imposible completamente. Pero bueno, tenemos que decir que la vacuna Sputnik sí que ha estado en muchos países de Iberoamérica, sí que gracias a Dios ha salvado muchas vidas humanas y que yo creo que hay muchos países que están agradecidas porque probablemente la Sputnik ha salvado a cientos de miles de vidas en sus respectivos países. Por tanto, eso es lo que vamos a ponernos en sentido positivo. Claro, y yo creo que más allá de la nacionalidad de la vacuna, que me parece absurdo estar hablando de eso, tendremos que hablar de sus propiedades terapéuticas y está rankeada como una de las mejores vacunas que existen para enfrentar la enfermedad. Entonces, más allá de ideologías, pues está la vida y sí me parece un poco absurdo que se le estén poniendo etiquetas, ¿no? A las medicinas, a los medicamentos, válgame. Te preguntan tu opinión sobre lo que pasó con el dueño del Chelsea, que tuvo que salir, qué horror, que tuvo que salir de Inglaterra a un país árabe porque pues justo está enfrentando estas sanciones que fueron decretadas contra magnates rusos. No se ha salido a un país árabe, se ha ido a Israel, porque él es judío y tiene pasaporte israelí también. Y como te comentaba antes, Israel no aplica ningún tipo, primero, como es nacional israelí, no le puede aplicar ningún tipo de sanciones, pero es que tampoco ha adoptado ningún paquete de sanciones contra Rusia, en este caso Israel. En el caso del Reino Unido, pues mira, es un ejemplo más como una persona, por el mero hecho de tener una condición de ciudadano ruso,
sin ningún tipo de procedimiento, que no se ha hecho una investigación judicial, sino que son órdenes ejecutivas del gobierno, se le priva de sus derechos de propiedad y un equipo de fútbol, nada más y nada menos, el campeón de la última Champions, o sea, uno de los mejores equipos del mundo, pues prácticamente se va a deshacer porque se ha hecho un ataque injustificado a su propietario sin mayores pruebas. Es decir, y vuelvo a insistir, imagínate que hubiera un procedimiento y se llegase a la conclusión, siguiendo ese procedimiento, que efectivamente, que el patrimonio con que compró el Chelsea procedería, digamos, de actividades ilícitas. Perfecto, pero tengamos el procedimiento. Porque si no tenemos el procedimiento, es la ley del lejano oeste, el del más fuerte, el de la orden ejecutiva, el del chavismo, expropiese. Entonces, yo veo cada vez más un paralelismo entre Boris Johnson, entre expropiese y Chávez. La diferencia es que Chávez lo haría sin una copa en la mano y en el caso del primer ministro británico lo haría en una fiesta en Downing Street con una copa en la mano, expropiese. Y perdón por el chiste malo, pero es un poco así, para quitar un poco de tensión a esto, ¿no? Es decir, se está privando de derechos fundamentales a ciudadanos por el mero hecho de ser simplemente ciudadanos rusos. Eso se llama xenofobia. Oye, Pedro, pero esto se asemeja tanto al macartismo de Estados Unidos en los tiempos en que arrancaba la Guerra Fría, cuando a todo mundo se encontraban comunistas por todos lados y acusaban impunemente a tanta gente y se perseguía a todo mundo por esta presunción, ¿no? Y ahorita estamos igual. Y además haciendo un paralelismo o una aseveración, es decir, que todo ciudadano ruso es, en este caso, partidario de la política del gobierno ruso. Y yo estoy seguro, porque por un lado todos los días dicen que el problema no es Rusia, sino que el problema es Putin, que es la guerra de Putin, ¿vale? Entonces, no puedes pensar que el 100% de los ciudadanos rusos está alineado. Pues el axioma es todo ciudadano ruso. En el caso de Abramovich nos llama más la atención porque obviamente al ser un multimillonario es más conocido, más mediático, pero yo tengo casos como cónsul honorario, a mí me llaman madres rusas que a sus niños son acosados en un colegio. A mí me llaman ciudadanos rusos que son amenazados de ser expulsados de su puesto de trabajo, es decir, despedidos, por el mero hecho de ser rusos. Esto es intolerable completamente. Yo mismo, media hora antes de esta conferencia, me ha llamado el presidente de una asociación de ucranianos en España y me ha amenazado directamente, amenazado por teléfono. O sea, es decir, esto es una situación intolerable. Me ha dicho que soy un asesino, que tengo sangre en mis manos, que hago negocios sucios con... Oiga, usted, pero ¿a dónde vamos a llegar? Es decir, estamos rompiendo todas las líneas rojas, pero esto está fomentado también por esta histeria de los políticos. Es decir, los políticos tienen que pensar que hay situaciones de tensión, como puede haber en un momento de conflicto, que hay muchas emociones, pero hay que mantener la situación calma. Y además, fíjate, yo creo que tendrían que tener estar más indignados y la indignación debería ser mayor, por ejemplo, con los países que les han prometido apoyo militar, que no se lo dan, o que le han apoyo político, como en este caso España o los países de la Unión Europea, que la semana pasada en Versalles han dicho no a un proceso de ampliación de la Unión Europea a Ucrania, fast track. Es decir, esos son los líderes europeos, sus supuestos aliados, que le vayan a demandar a ellos mucho más que a otros ciudadanos que no tenemos en esta situación ni arte ni parte. Es decir, no tenemos, obviamente, y que no estamos satisfechos ni contentos porque haya una situación militar. Ojo, ni en Ucrania ni en ninguna parte del mundo. Claro, yo quisiera aprovechar antes de pedirle un mensaje de despedida y una reflexión final a Pedro
para comentar que nosotros también al Centro Olof Palme hemos recibido críticas, entrevistamos a la embajadora de Ucrania en México hace algunas semanas. Bueno, la entrevistamos también con motivo de los 30 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, pero nos acusaban de parciales, de sesgados, de anti-Putin, de muchas cosas. Y hemos tratado de ser plurales. Una de las razones por las que Pedro está aquí con nosotros, y yo se lo expliqué cuando le hice la invitación, es que queremos equilibrar el debate. Digo, si no se puede equilibrar en redes sociales o no se puede equilibrar por el bloqueo informativo que claramente existe o porque se desataron las pasiones, por lo menos queremos hacer el esfuerzo de traerles a ustedes una versión distinta a lo que hemos estado escuchando, porque esa versión que hemos estado escuchando está muy viciada de origen. Entonces, por eso le agradezco mucho a Pedro Muriño su tiempo, su paciencia para responder las preguntas, y te mandamos nuestra solidaridad también, porque sí sabemos de todas las cosas tan terribles que estás enfrentando en esta coyuntura. Te quisiera preguntar, como para terminar y para reflexionar como último mensaje de tu parte, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Cómo crees que se va a desenvolver esta crisis? ¿Cómo terminará? ¿Y qué consejos también nos podrías dar a las personas que queremos acceder a información menos sesgada, menos viciada sobre lo que está ocurriendo? Serían las dos cuestiones que me gustaría, si es posible, nos comentaras. Bien, en primer lugar, muchas gracias por esa solidaridad, poco más hay que decir, lo agradezco de corazón y en ese sentido lo manifiesto. En segundo lugar, en relación, y empezando por el final, en las fuentes, yo creo que las fuentes más interesantes en este momento es el que tengan menos intereses en el conflicto y donde haya menos carga emocional. Por ejemplo, los medios de países como India, que son en idioma inglés, como los medios de comunicación, están haciendo una información bastante ponderada y poco tendenciosa del conflicto. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de Europa, la mayoría del mainstream y de los medios no informan, generan emociones, las que he dicho del principio, miedo y odio. Yo tampoco creo que ahora mismo Rusia, que es parte interesada, quizás también se esté generando, obviamente, también emociones por parte de los ciudadanos rusos que quizás en algunos momentos no haya la misma. Por tanto, yo creo que nos informamos mejor un español, a lo mejor siguiendo medios serios en Iberoamérica, en México o en cualquier otro gran país iberoamericano, o medios internacionales de India o terceros países que, digamos, los actores principales y secundarios del conflicto, que son Rusia, Ucrania, Unión Europea y, en este caso, Estados Unidos. Creo que el resto del mundo está mucho menos contaminado y tiene una aproximación menos emocional al conflicto. Y, por último, digamos, como resumen, yo me gustaría ser optimista, ¿de acuerdo? Pero dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Yo, desgraciadamente, ahora mismo no tengo una perspectiva de que esto va a ser rápido y de que la situación no sea susceptible de empeorar. Lo digo con tristeza, porque son momentos muy duros para muchísima gente que está padeciendo, sufriendo, etcétera, etcétera, y muy duros para el conjunto de todas estas sociedades. Yo me encantaría que mañana mismo finalizase el conflicto, no mañana mismo, hoy mismo, en este mismo momento, pero no soy en ese sentido tan optimista. Digamos que creo que hay unos intereses que por ahora aún no han rebajado sus expectativas y quizás aún nos queden semanas. Lo que sí que ruego que no se escale más y que no consiga una dimensión que esto ya sea dramático. Eso es un poco el resumen final. Muchas gracias, Pedro. Nosotros también hacemos votos porque se encuentren vías de diálogo y se pueda poner fin a esta crisis, pero bueno, es una crisis donde hay que tomar en cuenta ciertamente
las preocupaciones que en materia de seguridad tiene Rusia. Por ahí comentábamos una lectura, ¿no? de especialistas en estos temas que decían que, aunque no es justificable, es entendible la postura de Rusia, y Rusia tiene preocupaciones legítimas en materia de seguridad. Y el origen de esto, pues, tiene que ver justamente también con promesas no cumplidas, con reacomodos que se hicieron sin tomar en cuenta estas preocupaciones de seguridad. En este sentido, pues, hacemos votos porque los procesos de cese al fuego y negociaciones de paz que sabemos que se van a producir, no sabemos cuándo, tomen en cuenta estos elementos para poder construir una paz sostenible, porque no se trata tampoco de un cese al fuego y tener todo congelado tipo Chipre, porque el día en que se vayan los cascos azules de Chipre, pues se va a volver a alborotar el avispero, ¿no? No, se trata de construir paces sostenibles y en ese sentido, pues hay que trabajar arduamente y esperemos que esto se pueda llegar a esto pronto. Yo tampoco soy muy optimista, pero el Si me deseo es... permites decir una, Adelante, por favor. si me permites decir una frase final, y que yo, por ejemplo, en España ahora mismo, por este clima emocional, no estoy dando ningún tipo de intervención en medios de comunicación, y te puedo asegurar que me persiguen todo el día porque precisamente no se dan las condiciones. Pero sí que he aceptado intervenir hoy con vosotros porque creo que el debate académico, el debate intelectual, el de confrontar distintos puntos de vista y el ambiente que siempre he encontrado, ambiente de cordialidad académica, de distintos puntos de vista en el Centro Olof Palme y especialmente bajo tu dirección, es lo que me ha invitado a aceptar excepcionalmente en estos momentos esta intervención, que no doy a ningún otro medio de comunicación en España ni a ningún otro organismo, digamos. Sí, Pedro, y te lo agradecemos mucho. Yo desde el principio, desde que te conocí, te dije que te íbamos a hacer una invitación. Yo no contaba con que iba a ser en estas circunstancias. Yo esperaba que al final las partes fueran razonables. Creo que Estados Unidos no lo fue, pero bueno, qué gusto que te hemos podido tener y qué bueno que hemos podido también conocer tu visión sobre todos estos temas, poniéndolos en perspectiva. Eso es muy útil, ¿no? Efectivamente, no es un conflicto que surgió el 24 de febrero, es un conflicto de larga gestación, tiene causas, tiene diversos elementos explicativos, hay elementos también geopolíticos, ascenso de potencias, descenso de potencias, reacomodos extremadamente relevantes, y entendemos también que Europa es una de las principales víctimas de este conflicto. Porque todo el mundo voltea a ver a Ucrania, pero ustedes son vecinos inmediatos de Ucrania. Esto que dijiste de que puedes tomar un coche en España y en 3 horas ya estar en Ucrania. Bueno, es que Europa, fíjate, este es un tema muy bonito para otra ocasión. Sí, sí, claro, claro. Bueno, muy bien. Bueno, pues agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta transmisión, a quienes han estado aquí en Zoom, a quienes nos mandaron sus preguntas vía Facebook Live. Quiero invitarlos, la próxima semana vamos a tener programa doble. A las 2 de la tarde vamos a tener al director de Lufthansa, de esta aerolínea, para hablar del nuevo aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, y de todo el problema de logística que tenemos ahí. Y bueno, todo esto, del COVID, cómo ha afectado a las aerolíneas, y ya saben. Y más tarde, un poquito más tarde, a las 7 de la noche, tiempo de México, vamos a entrevistar al embajador Bruno Figueroa, embajador de México en la República de Corea, porque pues estamos en año de aniversarios. Comentábamos hace un rato lo de los 50 años de las relaciones con China, los 30 años de la relación con Ucrania. Bueno, también estamos conmemorando 60 de las relaciones con Corea del Sur, así que vamos a conversar sobre los planes que hay para fortalecer la relación. Parece que está en vistas ahora sí un tratado de libre comercio entre México y Corea del Sur. Lo conversaremos con el embajador. Les invitamos
pues se mantengan al pendiente de estas transmisiones el próximo martes. También los invitamos a seguirnos en redes sociales, denos un like y les pedimos que se sigan cuidando. La pandemia no ha terminado. Yo sé que la atención mundial está en otros temas, pero la pandemia sigue, es muy terrible. Síganse cuidando y hasta la próxima. Hasta luego.